El susurro en la noche. Nunca imaginé que una noche aparentemente común podría convertirse en una pesadilla que cargaría para siempre. Me desperté esa noche con el sonido del timbre sonando. Era tarde, probablemente alrededor de las 11 de la noche, y estaba en casa, solo, en mi apartamento alejado del centro de la ciudad. Una ciudad tranquila donde las personas conocían a sus vecinos y la mayor parte del tiempo pasaba sin incidentes. Esa noche me estaba preparando para dormir, después de una larga jornada de trabajo y una noche tranquila, viendo algunas películas. Pero ese sonido del timbre me sacó de mi zona de confort. Me levanté lentamente, sintiendo una leve sensación de incomodidad. No esperaba visitas. Tal vez sería algún vecino pidiendo algo, o algún paquete que alguien había dejado en mi puerta. Cuando llegué a la puerta, miré a través de la ventana de la sala. No vi a nadie a la vista, solo la luz de la calle iluminando la entrada de mi apartamento. Dudé por un momento. No era como si fuera paranoico, pero algo en esa noche me hacía sentir como si estuviera siendo observado, como si el ambiente estuviera más silencioso y denso de lo habitual. Decidí abrir la puerta un poco para ver si había alguien ahí. Al abrirla, me encontré de frente con una mujer. Estaba parada en el umbral con una expresión sombría y una sonrisa extraña, casi vacía. Su rostro estaba envejecido, con arrugas profundas, pero sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad desconcertante. Su cabello fino y grisáceo caía por su cara y llevaba un abrigo oscuro, sucio y gastado. La ropa era claramente antigua y parecía fuera de lugar, como una figura desubicada en el tiempo. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. «Hola, ¿puedes ayudarme?». Su voz era baja, pero firme, con un tono de urgencia. Sentí una ola de incomodidad crecer dentro de mí. Normalmente habría sido amable, pero algo en ese momento me decía que debía tener cuidado. No era una sensación inmediata de miedo, sino más bien una alerta instintiva. Algo que me decía que esa mujer no estaba allí por una razón simple. «¿Estás bien?», pregunté, tratando de controlar la inquietud creciente. Ella respondió, con una sonrisa aún más forzada y torpe. «He perdido mi casa, necesito un lugar donde pasar la noche», dijo, con la misma voz temblorosa. «Por favor, ¿puedo entrar? Solo para usar el teléfono, es muy urgente». Una parte de mí quería simplemente cerrar la puerta e irme, pero otra parte, esa parte acostumbrada a ser educada con los extraños, me impulsaba a ayudar. Sabía que no debía abrir la puerta a alguien que no conocía, pero aún así, una parte de mí dudó, tal vez por la mirada vacía y desesperada de la mujer. «No puedo dejarte entrar, pero puedo ayudarte con el teléfono. El vecino de al lado tiene un teléfono público», dije, señalando hacia la casa vecina. «Creo que él puede ayudar». Ella no parecía satisfecha con mi respuesta. Sus ojos se entrecerraron y la sonrisa desapareció por un momento antes de que respondiera con una voz más firme, casi amenazante. «¿Me vas a dejar aquí en la calle? Solo necesito un lugar para descansar». Sabía que no podía dejarla entrar. No importaba cuán cansado estuviera o cuán convincente fuera. Me enseñaron a nunca abrir la puerta a los extraños, y aunque todo su discurso parecía legítimo, algo estaba mal. Simplemente no podía confiar en esa mujer. De repente, la tensión en el aire se volvió palpable. Ella se quedó en silencio por un momento, mirándome directamente a los ojos, como si estuviera leyendo mi alma. «¿Me vas a dejar aquí fuera?», preguntó con la misma expresión. No era solo una petición, era una exigencia disfrazada. La sonrisa que antes parecía inofensiva se transformó en algo más siniestro, y por un instante casi pude jurar que vi un destello de algo más profundo en sus ojos, algo que no pertenecía a un ser humano. «Sí, tienes que irte ahora», dije, mi voz vacilando pero firme. «Voy a cerrar la puerta». Cuando comencé a empujar la puerta para cerrarla, ella no retrocedió. Seguía allí, parada, mirándome fijamente. Sentí un escalofrío en la espalda y una sensación de angustia me invadió. No sabía qué era, pero algo estaba muy mal. Cerré la puerta rápidamente, pero antes de que pudiera poner la cadena,
ella puso la mano en la parte inferior de la puerta. Podía oír su respiración pesada y entrecortada. Por un momento, sentí una desesperación inmensa dentro de mí. Quería gritar, correr, pero me quedé allí, paralizado mientras ella comenzaba a golpear la puerta con los puños, cada vez con más fuerza. «No puedes dejarme aquí. Ahora sé dónde vives», gritó, su voz distorsionándose cada vez más, como si hablara desde dentro de una cueva. El pánico se apoderó de mí. Inmediatamente corrí hacia la ventana y miré hacia afuera, pero no vi a nadie. Solo las sombras de la noche y las luces de la calle que parecían estar más distantes que nunca. Ella no estaba allí, pero sentía su presencia, como si estuviera detrás de mí esperando. Con la adrenalina corriendo por mis venas, decidí llamar a la policía. Antes de que pudiera completar la llamada, el sonido de pasos pesados subió por las escaleras. Algo parecía arrastrarse por el pasillo del piso superior, lo que era imposible, ya que yo estaba en la planta baja y el pasillo estaba vacío. Temblaba, pero decidí no hacer más ruido. A cada paso que se acercaba, mi corazón aceleraba. Cuando el timbre sonó de nuevo, fui hacia la puerta y miré por la cerradura. No había nadie. La calle estaba vacía, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. El silencio era tan profundo que casi podía escuchar mis propios pensamientos, pero el miedo aún estaba presente. Miré hacia el pasillo y vi al final una sombra moviéndose lentamente en mi dirección. Cuando llegó la policía, no encontraron nada. No había nadie en los alrededores, ninguna mujer ni señales de que algo extraño hubiera ocurrido. Pero la sensación de que había escapado de algo que no debía haber evitado nunca me dejó. Y lo más extraño de todo es que, hasta hoy, nunca he vuelto a ver a esa mujer. Sin embargo, la memoria de sus ojos, fijos y vacíos, permanece conmigo, como un susurro en la noche, que nunca se apaga completamente. El hombre en el cobertizo. Crecí en una granja aislada, lejos del ruido de la ciudad y de las distracciones modernas. Mi familia tenía una gran propiedad en el campo y pasábamos la mayor parte del tiempo ocupándonos de las tareas diarias de mantenimiento y el cuidado de los animales. Era un estilo de vida simple pero intenso. Cuando cumplí 16 años, mis padres decidieron irse de viaje a la playa y me dejaron a cargo de la casa durante el fin de semana. No estaba nervioso, a pesar de estar solo. Después de todo, ya había pasado innumerables noches solo en la propiedad sin ningún problema. Sabía cómo lidiar con los animales y estaba familiarizado con los cobertizos y el área alrededor de la casa. Esa tarde estaba tranquila, el cielo estaba nublado, el viento soplaba suavemente y los pájaros cantaban en los árboles. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidí ir al cobertizo detrás de la casa para guardar algunas herramientas que había usado durante el día. El cobertizo era una construcción antigua, con paredes de madera y una puerta que crujía cada vez que la abría. Nunca me sentí particularmente apegado al lugar. De hecho, siempre pensé que el cobertizo era un poco aterrador, incluso cuando era más joven. El cobertizo quedaba a unos 100 metros de la casa, lo suficientemente alejado para que resultara incómodo, especialmente cuando estaba oscuro. A medida que el sol se ponía, la sensación de soledad comenzaba a apoderarse de mí, pero trataba de apartarla. El trabajo tenía que hacerse, y no tenía miedo. Sin embargo, mientras caminaba por el terreno, noté algo que me hizo detenerme por un momento. La puerta del cobertizo estaba entreabierta, lo cual era extraño, ya que siempre la cerraba con cuidado. Mis padres tenían la costumbre de asegurarse de que todo estuviera cerrado con llave cuando se iban de la casa. Me quedé parado unos segundos, mirando la puerta abierta. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sabía que había cerrado la puerta más temprano, pero ahora estaba allí ligeramente abierta, como si alguien hubiera entrado. Respiré hondo, tratando de racionalizar la situación. Tal vez solo fue el viento, o tal vez por la prisa del día no la había cerrado correctamente, pero algo me decía que había algo más. Me acerqué con cautela hacia la entrada, manteniendo los ojos atentos a los alrededores. Cuando me acerqué,
Pude escuchar un leve ruido proveniente del interior del cobertizo, como si algo estuviera siendo movido. Mi instinto me gritó que volviera a la casa, pero decidí que debía investigar. No sabía qué podría estar pasando allí, pero algo dentro de mí me decía que no debía ignorarlo. Abrí la puerta con cuidado y el sonido del metal crujiendo aceleró mis nervios. La luz que entraba por la rendija de la puerta iluminaba parcialmente el interior del cobertizo. Pude ver las herramientas, los equipos agrícolas y las cajas apiladas. La sensación de estar siendo observado era casi palpable. Dudé por un momento, mirando el espacio oscuro. El olor a moho y madera vieja llenaba el aire. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina más oscura del cobertizo, algo se movía. Al principio parecía solo una sombra, pero a medida que mis ojos se ajustaron, me di cuenta de que no era una sombra común. Era un hombre, agachado detrás de una pila de madera, su cuerpo contorsionado en una posición extraña. Estaba inmóvil, como si estuviera esperando ser notado, o tal vez esperando el momento adecuado para moverse. El miedo me invadió en un instante. No sabía quién era ese hombre, pero algo me decía que no debía estar allí. No pude moverme de inmediato. La adrenalina invadió mi cuerpo, y por un momento, todo lo que podía escuchar era mi corazón latiendo violentamente en mi pecho. Tomé una decisión rápida. Corrí hacia la casa cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Mi cuerpo temblaba y mis manos sudaban, incapaces de detenerse. Me escondí detrás del sofá, tratando de calmar mi respiración, pero los pensamientos no dejaban de cruzar mi mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había entrado allí? ¿Qué quería? La sensación de vulnerabilidad me consumía, y el miedo solo aumentaba. Me quedé allí por un buen rato, inmóvil, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar que él se estaba acercando. Pero nada. El silencio era absoluto. Cuando finalmente me sentí un poco más tranquilo, tomé mi celular y llamé a mis padres. Estaban a unas horas de distancia y dijeron que volverían de inmediato. Pero lo que realmente necesitaba era ayuda. Decidí llamar a la policía, explicando la situación, pero nuevamente, el silencio fue la única respuesta. Sabía que el tiempo parecía pasar más lentamente cuando el miedo se apodera de uno, pero lo que más me atormentaba era el hecho de que no sabía cuándo saldría el hombre del cobertizo o si ya se habría ido. Mi nerviosismo me impedía actuar con racionalidad. El teléfono sonó mientras aún estaba en pánico y por primera vez me sentí aliviado. Era uno de mis vecinos preguntando si todo estaba bien, ya que había visto las luces de la casa encendidas durante tanto tiempo. Le conté sobre el hombre en el cobertizo y después de un momento de silencio, me dijo que iría a mi casa para ver qué estaba pasando. Cuando llegó, no encontró nada en el cobertizo. El lugar estaba vacío. Las herramientas estaban en su lugar y no había señales de que alguien hubiera entrado. No sabía qué pensar. Las marcas de pisadas estaban allí, justo en el suelo del cobertizo, pero nadie más vio al hombre. Ya no estaba allí. El vecino sugirió que tal vez lo había imaginado todo, lo que me dejó aún más confundido. Probablemente te pusiste nervioso con la situación, me dijo, tratando de calmarme. Pero yo sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido. Había algo allí y no lo estaba imaginando. Me fui a dormir esa noche con una sensación de inquietud profunda, pero lo que más me atormentaba no era el hombre en sí, sino el hecho de que sabía exactamente a dónde ir. ¿Cómo sabía él nuestra rutina? ¿Cómo sabía sobre el cobertizo? No lo sabía, pero algo me decía que no se había ido, que todavía estaba ahí, tal vez esperando la próxima oportunidad. Esa sensación nunca me dejó. Hasta el día de 1950. Hoy el cobertizo sigue allí, intacto y lleno de recuerdos aterradores. Nunca volví a ir allí después de esa noche. La granja que solía llamar hogar ahora parecía extraña y hostil. No sé quién era ese hombre, pero nunca volví a ser el mismo después de esa noche. Algo estaba allí, algo que nunca entendí, y por más que traté de ignorarlo, el miedo, como una sombra, siempre estaba a mi puerta. El visitante en la noche. La vida en el pueblo pequeño siempre tuvo sus ventajas y desventajas.
Crecí en un vecindario tranquilo, donde todos se conocían y se saludaban en las calles. Las noches eran silenciosas y la mayor parte de la agitación ocurría durante el día en el mercado o en la escuela. Pero cuando mis padres se fueron de viaje de negocios y yo me quedé solo en casa por primera vez, me di cuenta de que la tranquilidad podía ser más aterradora de lo que imaginaba. Tenía 18 años y estaba en la etapa final de la escuela secundaria, con planes para la universidad, pero esa noche quedaría marcada por algo que nunca olvidaría. Era un día común, sin nada especial sucediendo. La casa estaba tranquila, excepto por los ruidos de fondo de la televisión que estaba viendo en la sala. El clima estaba templado y las estrellas brillaban en el cielo despejado, pero el silencio de la casa parecía más denso de lo habitual. El reloj en la pared de la sala marcaba casi las 22 horas y me estaba preparando para dormir cuando escuché el sonido del timbre. Me sorprendió un poco. No esperaba a nadie. La calle en la que vivíamos era tranquila y los vecinos rara vez se visitaban entre sí por la noche. El sonido del timbre fue tan abrupto que me hizo pensar si no se trataría de algún error. Miré por la ventana de la sala y vi a un hombre parado frente a mi puerta, mirando fijamente hacia la casa. Estaba vestido con ropa oscura y llevaba un capucho, lo que me hizo pensar que estaba allí por algo más que una simple visita. Intenté ignorarlo, pero el timbre sonó de nuevo, esta vez con más insistencia. Me levanté cautelosamente y fui hacia la puerta. A través de la ventana de la puerta vi al hombre más de cerca. Estaba allí, parado, pero su rostro estaba cubierto por la sombra del capucho. Mi primera reacción fue ignorarlo, pero no pude dejar de sentir que algo no estaba bien. Tal vez era alguien perdido, un vecino o un mendigo, o tal vez simplemente alguien que se había equivocado de casa, pero mi instinto me decía que debía ser cauteloso. Abrí la puerta solo un poco, dejando la cadena de seguridad en su lugar. El hombre me miró con una expresión vaga. Su voz era baja, casi inaudible cuando habló. «Buenas noches, estoy buscando a mi madre. Se perdió en la calle y, bueno, no sé dónde ha ido». La excusa parecía extraña. No reconocía al hombre, y él parecía nervioso, como si estuviera tratando de mantener la calma, pero su postura era tensa, sus ojos casi evitando los míos. «No he visto a nadie por aquí», respondí, tratando de mantener la conversación lo más breve posible. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando me hizo una pregunta inesperada. «¿Has visto a mi madre?» «Es una señora. Probablemente esté en tu casa», dijo con un tono aún más bajo. Me quedé confundido. No había visto a nadie más que a él. «No he visto a nadie así», dije, comenzando a cerrar la puerta. Pero antes de que pudiera, él empujó ligeramente la puerta con la mano. No fue agresivo, pero el gesto fue suficiente para hacerme sentir que no estaba allí para pedir ayuda. Había algo raro en esa solicitud. Sabía que debía ser educado, pero mi sensación de incomodidad aumentaba. Antes de que pudiera hacer algo más, el hombre dio un paso atrás y me miró por un instante. «¿Me vas a dejar aquí afuera?», preguntó ahora con un leve tono frío en su voz. La pregunta fue simple, pero el tono parecía amenazante. Ya no tenía dudas. La puerta tenía que cerrarse, y eso fue lo que hice. Cerré la puerta con fuerza y aseguré la cadena de inmediato. Mi corazón latía más rápido de lo normal, y el silencio en la casa parecía ensordecedor. Me quedé allí de pie, tratando de calmar mi respiración. Había algo muy mal con ese hombre y lo sabía, pero lo que más me perturbaba era el hecho de que parecía saber algo que yo no sabía. El simple hecho de que estuviera allí, parado, con una historia tan vaga sobre su madre perdida, era desconcertante. Decidí verificar por la ventana. Miré afuera, pero el hombre ya no estaba en la puerta. Mi primer pensamiento fue que se había ido, pero entonces, al mirar más atentamente por la ventana, vi algo que hizo que mi estómago se revolviera. El hombre estaba parado en la esquina de mi calle, mirando directamente hacia la casa, sus ojos fijos en la ventana donde yo estaba. Mi sangre se heló. Me alejé de la ventana y me quedé en la oscuridad, tratando de entender lo que estaba pasando. Ya no estaba en la puerta, pero parecía que me estaba observando desde un punto estratégico. Lo más aterrador de todo era que parecía estar esperando, como si supiera que yo todavía estaba allí observando. Me sentí completamente expuesto.
Con el corazón latiendo fuerte, fui al teléfono y llamé a la policía. Expliqué rápidamente la situación, describiendo al hombre y diciendo que me estaba observando desde la calle. La policía prometió enviar una patrulla, pero me dijo que me quedara en casa y no abriera la puerta a nadie hasta que llegaran. La sensación de impotencia era abrumadora. Mientras esperaba, los minutos parecían arrastrarse. El hombre no se movió. Continuaba allí, parado, como una sombra distante. No sabía si estaba esperando alguna oportunidad o si simplemente estaba allí por alguna razón aún más macabra. Cada sonido que se oía en la casa me hacía saltar. Sentía la necesidad de revisar las ventanas constantemente, pero no quería revelar mi posición ante él. Finalmente, alrededor de media hora después, una patrulla llegó a mi calle. Las luces azules cortaron la oscuridad y la sensación de alivio fue inmediata. Sin embargo, cuando los policías bajaron del vehículo y comenzaron a preguntar a los vecinos sobre el hombre, nadie parecía saber de quién se trataba. Ninguno de nosotros lo conocía. Había desaparecido tan repentinamente como había aparecido. Los policías realizaron una búsqueda por la calle y sus alrededores, pero no encontraron ningún rastro de dónde podría haberse ido. Regresaron a mi casa y me hicieron algunas preguntas, pero pronto me dijeron que no me preocupara. Probablemente solo estaba perdido o intentando alguna especie de engaño, dijo uno de los oficiales, tratando de tranquilizarme. Pero la sensación de que había algo más nunca me dejó. En los días siguientes, traté de continuar con mi vida, pero algo estaba diferente. El hombre había desaparecido, pero la sensación de estar siendo observado no se disipó. Miraba hacia afuera por la ventana ante cada ruido extraño en la calle. Su presencia seguía conmigo, como una sombra invisible que se movía por las calles de la ciudad. No sé qué quería, ni quién realmente era, pero algo me decía que la historia de su madre perdida no era más que una fachada. Tal vez me había estado observando todo el tiempo, esperando el momento adecuado para hacer su próximo movimiento. El recuerdo de sus ojos, fijos en mí desde la esquina, nunca abandonó mi mente. Sabía que había algo más en esa noche, algo que jamás se resolvería, y el misterio de esa visita se arrastraría por mucho tiempo en mi memoria. Hasta hoy, nunca supe quién era ese hombre.